Bueno, vamos a ver ahorita las fórmulas. Miren, este video que hice es para explicarles en sí las fórmulas que vimos o que aprendimos, funciones o fórmulas, qué tipo de preguntas resuelven o cómo las podemos aplicar según lo que nos estén pidiendo, ¿verdad? Vamos a ver todas. Aquí si pueden ver está contar sí, sumar sí y sí, que son las que vimos ahorita este sábado, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que, un ejemplo pequeño de qué es lo que hace cada una, ¿verdad? Pero pongan mucha atención porque esta es la base para que ahorita este video no vamos a resolver lo que vimos ahorita. Este es solo como que la base, pero si se entiende van a poder ustedes saber ya cuando estén en el examen y que sean otros datos los que nos pidan, cómo utilizarlos, o sea, cómo utilizar cada fórmula. Entonces, la de contar es algo que es muy fácil. Podemos contar, siempre abrimos paréntesis, y contarnos únicamente lo que va a hacer es contarnos, digamos, de qué lado a qué lado están las cuántos datos hay en una columna o cuántos datos hay en una fila. Es algo sumamente fácil. Ya tenemos contar, perdón. Ahora, cuando usamos o cuando tenemos que usar contar punto sí, cada vez que nosotros metamos igual en una celda, igual contar punto sí, y abrimos un paréntesis, nos va a aparecer que tenemos que ingresar un rango y un criterio y luego cerrar paréntesis para que la fórmula esté bien. Al poner igual contar punto sí y abrir el paréntesis, el rango es, siempre que lo veamos, es un de dónde a dónde, así lo entiendo yo. Es como decir el área o los datos que queremos que considere para esa fórmula. Y el criterio es qué requisitos me piden o qué es lo que debo de contar, por así decirlo. Un ejemplo o una pregunta para eso sería que nos digan contar cuántos dicen Pedro. Entonces nos vamos al ejemplo y acá, ¿cuántos dicen Pedro? ¿Cuántos dicen zapato? Podría ser una pregunta. Yo aquí había puesto unos dos ejemplos. Entonces voy a borrar el primero. ¿Cuántos dicen zapatos? Entonces le doy igual, contar, punto, sí, y abro paréntesis. Y me pide en qué rango. Aquí estoy. Donde se pone negría quiere decir donde estoy de la fórmula o de la función. Entonces me dice cuántos dicen zapato. Entonces el rango que yo tengo que agarrar o el área de datos es esta, porque acá es donde dice zapato o sandalia o deportivo, lo que me estén pidiendo en relación. Ese es mi rango. Ya seleccioné todo ese tramo que tengo que ver. Luego le doy coma y me aparece que ahora tengo que ingresar el criterio. ¿Por qué el criterio? Porque se puso en negría. Entonces voy en esa parte de la fórmula acá. Entonces el criterio, como tiene que contar los que dicen zapato, y todos los textos en estas funciones se meten entre comillas, entonces le pongo zapato, cierro las comillas y cierro paréntesis, le doy enter y entonces me da un número. Entonces es 7. ¿Cuántos dicen zapato? Yo lo que tengo que hacer es confirmar si realmente son o no son 7. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces pues mi fórmula definitivamente pues sí está bien porque están 7. Pero me puede preguntar también cuántos dicen Pedro. Entonces vuelvo a ingresar la fórmula, igual contar punto sí, y abro paréntesis y me pregunta en qué rango. No puedo seleccionar este porque acá no está Pedro y no están los nombres, digamos, ¿verdad? Los vendedores. Entonces mi rango va a ser este, porque acá sí puedo encontrar el Pedro y sobre esa línea me tengo que ir. Ya que seleccioné el rango le doy coma. Mucho ojo nada más con el tema del Excel que estén usando. Mi Excel me está pidiendo que ponga coma en esta parte, pero hay otros que piden punto y coma y no sé por qué razón, pero ustedes tienen que ponerlo,
O sea, ustedes se tienen que basar en esto, en el signo que les esté pidiendo ahí, porque mi compu este sábado me estaba pidiendo coma y las compus de los compañeros que tenía al lado estaban pidiendo punto y coma, y al copiar la fórmula que yo les daba error por esa razón. Entonces tienen que tener mucho cuidado en eso. Eso también está en otro video para que lo puedan ustedes considerar así literal y que no van a haber ningún problema. Entonces, ¿qué criterio me pide la fórmula que tengo que considerar? Pedro. Y todo lo que es texto tiene que ir encerrado entre comillas. Entonces voy a poner acá Pedro. Y cierro paréntesis. Perdón. Le doy enter. Me tira que son 4, dicen Pedro. Entonces voy a confirmar. 1, 2, 3 y 4. Entonces quiere decir que sí. Siempre si pueden hacer una confirmación manual para ver si lo que están ingresando en los datos está bien. Buenísimo. ¿Verdad? Bueno. Ese sería contar sí. Ahora sumar sí. Sumar sí. Cuando ustedes ingresan, igual sumar puntos sí, y abren paréntesis, les va a preguntar rango, que ya sabemos que es de dónde a dónde. Luego el criterio, qué requisitos me están pidiendo o cuál va a ser la condicionante y para qué. Coma. Y el rango de suma, ¿qué es lo que debe de sumar? ¿Por qué? Porque la fórmula es de sumar. Esta fórmula nos va a servir cuando tengamos que resolver algo como dice cuánto vendió Pedro en quetzales. ¿Sí? Ahí es donde nos puede servir este sumar, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Borremos las fórmulas para volverlas a ingresar. Dice cuánto vendió todo lo que es deportivo. Lo señalé en amarillo. ¿Sí? Cuánto vendió todo lo deportivo. Entonces vamos a poner igual sumar puntos sí. Y abro paréntesis. Allá me pregunta rango. ¿Okay? Rango. Este sería mi rango de selección, pero podrían preguntarse por qué no acá. Porque este es un valor condicionante y este va a ser el valor numérico que va a sumar, pero en el tercer, o sea, en el último parámetro que tenemos que llenar. Acá es cuánto vendió lo deportivo, entonces ese es el rango para el cual tienen que seleccionar el Excel. ¿Qué criterio? El que diga deportivo. Abro comillas y pongo deportivo. Cierro comillas y le doy coma. Si me pide punto y coma, ya sabemos que punto y coma. ¿Y qué rango? ¿En qué rango debe de sumar? Ya sabemos que un rango es de dónde a dónde. Entonces selecciono todo esto, que ese es el rango de lo que tiene que sumar. Cierro paréntesis y le doy enter. ¿Cuánto vendió lo deportivo? Entonces todo lo deportivo, acá lo voy a poner amarillo. Hago mi prueba manual. Le voy a dar igual. Deportivo es este. Deportivo es este que también está amarillo. Deportivo es este. Deportivo es este. Y deportivo es este. Le doy enter y me da 6160, esta cantidad que es igual que esta. Entonces quiere decir que sí, estoy bien. Ya le puedo dar grabar. ¿Cuánto vendió José? Ahora José está acá. Es este, este y este. Y aquí los había seleccionado en azul, solo que acá lo había puesto. ¿Cuánto vendió José? Entonces le voy a dar igual sumar punto sí. Primero que me pide es rango. No voy a seleccionar acá porque a José lo encuentro acá. Ok, ese es mi rango, de dónde a dónde tiene que pensar y buscar si dice o no dice José. ¿Qué criterio? Que diga José. José. Hay una observación que les quiero hacer, que es el tema de que aquí yo tengo José con mayúscula y acá todos están, perdón, con tilde, y acá está sin tilde. Si yo pongo con tilde, solo hagámoslo por temas de ejemplo, ahí van a ver lo que va a pasar. José, coma, y qué rango de suma, como tengo que ver cuánto vendió José sobre este rango, que es lo que me tiene que sumar.
cierro el paréntesis y le doy enter. 0. Pero ¿por qué 0 si José vendió todos los que están en azules? Por la razón de que acá está con tilde y yo lo escribí con tilde en la fórmula. Acá arriba se ve. Y el Excel es como es robot, entonces él lo que está buscando es que literalmente diga José. Entonces lo que tenemos que hacer es escribirlo como está en esta columna. Entonces yo lo que voy a hacer es borrarle la tildada y le voy a poner la José normal, y entonces ahí ya me tira un valor. Siempre voy a hacer la comprobación manual por tema de asegurarme que esté metiendo bien la fórmula. Este más este más este más este más este, enter. Entonces 1977.83 y me cuadra con este, entonces quiere decir que mi fórmula está bien. Va. Ese es sumar sí. Prueba lógica sí. Esta fórmula es un poquito más grande, pero quiere decir que tiene más letras. Realmente no es tan complicada si la vemos y la desarmamos y sabemos qué nos está pidiendo cada cosa. Tenemos que tratar de poner lo más claro posible para que Excel lo entienda, y ahí van a ver que no es nada difícil. Entonces cuando ustedes escriben igual sí y abren paréntesis, les va a tirar prueba lógica, valor si es verdadero y valor si es falso. ¿Okay? En la parte de prueba lógica es qué debe considerar el Excel, digamos. Ahí le podemos poner si dice Pedro, si dice Juan, si es mayor o menor de tal número, si es igual a 0, si es igual a 5, si no es igual, si es mayor o menor. O sea, realmente ahí vamos a poner numéricamente que Excel entienda una condicionante, qué es lo que debe considerar. ¿Sí? Cuando pongamos eso y le demos coma, vamos a pasar al valor si verdadero, que sí cumple lo que nosotros pusimos antes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces ahí ya no volvemos a escribir nada, sino que puramente cuál es la operación, qué es lo que debe de escribir en esa celda o qué es lo que tiene que operar. ¿Va? Cuando es verdadero, le damos coma, y entonces si no lo cumple, entonces qué es lo que tiene que hacer o qué debe de hacer el Excel, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos, y entonces cerramos el paréntesis y le damos enter y vemos si es así o no está bien. No le pongan caso a las demás celdas, esas las vamos a ir viendo más adelante, pero digamos ahorita voy a borrar todo esto que es el descuento. En el Excel, en el PDF, perdón, decía calcular la columna de descuento, que era esta que teníamos acá o la que te acabo de borrar, teniendo en cuenta que el modelo Sandalia tendrá un descuento del 10%, mientras que el resto el 5%. Entonces yo lo simplifico y lo pienso: si dice Sandalia aquí, va a tener el 10%, si no, va a tener el 5%, ¿sí? Entonces pongo igual si, voy a ampliar esto un poquito más para que lo puedan ver. Va, igual si, abro paréntesis y me dice que prueba lógica. Va, ¿cuál es mi prueba lógica? Si esta celda dice o es igual a texto en comillas Sandalia, cierro. Si dice, o sea, si es, entonces le doy coma. Si esa celda es igual a Sandalia, sí, coma. Si lo cumple, entonces ¿qué tiene que hacer? Si lo cumple, a este precio lo debe de multiplicar por el 10%. ¿Sí? Eso es todo. Coma porque ya le di la orden de que si lo cumple, y ahora voy a ponerle si es falso. Si es falso, este valor o el F4 que se multiplique por el 5%. Y cierro paréntesis y le doy enter. Me dio 42.5. Entonces, ¿qué hago? Este era zapato,
como era zapato solo tenía el 5%, entonces multiplico 850 por el 5%, que es 0.05 o 5 dividido 100, me da 42.50 y está bien. Digo yo, va, me funcionó. Ya no vuelvo a hacer todo, era como les expliqué, del cuadrito lo bajo y me va a correr una serie de datos que van a ser el descuento aplicable a estos precios. Entonces, si ya vi que me corrió bien en el primero que decía zapato, ahora voy a probar uno que diga sandalia. Este sandalia valía 350 quetzales. Voy a sacarle el 10% o 0.10, que es como yo lo hago, 35 quetzales. ¿Sí? Aquí entonces dice que sandalia está bien. Aquí a simple vista podemos ver 455, 445.5, tiene también el 10%, 290, 29, o sea, quiere decir que la fórmula sí me corrió. Entonces, pues prácticamente eso sería todo. O sea, si logran entender qué es lo que va pidiendo cada punto, entonces ahí van a ver que es sumamente fácil si saben cómo primero saber qué es lo qué fórmula o qué función tienen que usar y qué meter en cada dato, ¿verdad? Eso es lo que hay que ir viendo. Entonces, y una última observación es que, digamos, aquí nos pidieron que hiciéramos hojas nuevas, ¿sí? Estas hojas nuevas. Entonces, las hojas nuevas son solo hojas, ¿verdad? Pero ustedes lo que sí pueden ingresar fórmulas acá y hacer la referencia en el otro lado. ¿Y cómo las hacen? Le dan igual, digamos, van a hacer sí. Cuando abran paréntesis les va a decir cuál es la prueba lógica. Si los datos están en la hoja 1, le dan un clic a la hoja 1 y se van para allá. Y si se dan cuenta, mantiene acá la fórmula o lo que les está pidiendo. Ahorita estoy prueba lógica, entonces si la prueba lógica es metamos los mismos datos, esta va a ser igual a zapato, entonces valor verdadera, agregar, podemos poner que este tenga el 10%, se multiplica por el 10%, es solo un ejemplo para que puedan ver. Y si es el valor falso, entonces que esta otra cosa, mucho ojo en darle los clic acá, porque si se dan cuenta va agarrando no el valor F4, porque podría agarrar el valor F4 de la hoja. Entonces hay que darle un clic acá para que Excel sepa que es de esta hoja 1 y es esa celda, ¿sí? Entonces sería por el 5% y cierro. Es prácticamente la misma fórmula. Cuando la termine de escribir le doy enter y entonces ya me regresa para allá. No se vayan a querer regresar ustedes solitas dándole clic acá, porque entonces sí les va a dar un clavo. Mejor lo que hago cuando las fórmulas no me están saliendo es darle escape, borrarla y la vuelvo a empezar de cero, ¿verdad? Porque a veces ya uno va a la mitad y ya no entiende lo que uno está haciendo, entonces volver a salirse hasta que uno lo entienda, ¿verdad? Esa sería mi sugerencia, nada más. Y un último ejemplo, digamos, aquí suma, uno fácil, que me sume todo el total de, me paso para acá y siempre, si se dan cuenta, me está pidiendo acá la fórmula. Entonces yo selecciono que me sume todo esto, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces ya me suma, se pasa a la hoja donde estaba trabajando, donde metí la fórmula, y ahí me va a dar el resultado. Entonces prácticamente es eso, pero entonces la base, mírenlo bien, traten de entenderlo, traten de hacerlo ustedes, y ahorita en el otro video vamos a hacer la hoja completa, paso por paso, y voy a, para que veamos cómo es que se hace uno por uno. Y listo.